estamos en nuestro espacio del proyecto que tenemos de la Escuela Mieva y de la diplomatura que estoy realizando personal, que se llama Cobijando las Adolescencias. Estoy con mi equipo de trabajo, Oscar, Daniela, Irina y Emanuel, que está grabando. Agradecemos a la Escuela Palermo que nos ha prestado la radio para hacer uso y para grabar este espacio. Y hoy vamos a presentar a la licenciada Anabela Perelló. ¿Cómo está, Ana? ¿Qué tal? Un placer, la verdad que muy contenta de que me inviten. Bueno, me presento, yo soy licenciada en psicología, además tengo una diplomatura en psicología comunitaria, también en alimentación y psicología, y he trabajado mucho, ya llevo 12 años trabajando con adolescentes, así que obviamente me encanta la temática, me encanta trabajar con adolescentes, así que bueno, un placer estar acá. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por regalarnos tu tiempo. Bueno, arrancamos con las preguntas, más que nada para empezar a promocionar un poco de lo que se va a tratar la mateada que vamos a llevar adelante en el mes de agosto, que ya después vamos a definir bien las fechas. La primera pregunta que los chicos querían hacerte es, ¿qué observas en las relaciones entre padres y adolescentes hoy en día? ¿Qué opinión tenés o qué característica podés vos puntualizar? Bien. Bueno, la verdad que a través de la experiencia clínica, de trabajar con adolescentes y obviamente con la familia, es complejo el tema de la comunicación. Obviamente que el atravesar la adolescencia para nadie como padre o como madre es fácil. ¿Por qué? Porque obviamente la adolescencia tiene sus características, entonces es un tema difícil de abordar. Se dice algo re importante, que los que hemos atravesado la adolescencia somos sobrevivientes. ¿Por qué? Porque hormonalmente, psicológicamente, familiarmente se atraviesan momentos complejos, pero yo creo que la parte más importante es abordar la parte comunicacional en el vínculo familiar. Bien. Sí, eso es algo que ellos han notado mucho, que es el tema de la comunicación y más que nada la validación emocional. Ha sido como un tema muy recurrente en las entrevistas y bueno, lo que hemos estado charlando, ¿sí? Bueno, a ver chicos, continúen ustedes. ¿Qué piensa de los adolescentes de la actualidad? La verdad que el pensamiento que tengo es que es como cualquier adolescente, o sea, el adolescente de la actualidad como el adolescente de los años, no sé, 80 o lo que sea, tienen sus características. A veces uno dice que hay como terminologías muy, muy tristes que a veces le ponen a los adolescentes y que yo creo que no se deben sentir identificados, como esta adolescencia está perdida o qué pasa en esta adolescencia. Y yo veo en todos los adolescentes la creatividad, las ganas, que cuando algo le gusta, a mí me encanta ver la semana estudiantil porque salen cosas tan bonitas y uno se da cuenta que en realidad lo que dicen es totalmente no acertado, y que sí pienso que es una etapa, como dije, compleja, pero que tiene un montón de lugares bonitos que transitar. Sí, hablaban de validar emociones y es difícil en los padres validar la emoción de un adolescente, porque lo primero que te dicen es la adolescencia no tiene ningún problema, que como los padres dicen, yo tengo problemas, los problemas de ustedes como no son nada, o por ejemplo, si hay un desamor o lo que sea, es como que a veces minimizan, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno cree que la adolescencia es como la etapa más bonita. Si uno cuando ya atraviesa y empieza a crecer dice, ay, qué lindo la adolescencia, y en realidad la adolescencia es una montaña rusa de emociones. Entonces, y los papás o las mamás no lo hacen adrede de decir, ay, no, lo que pasa es que ellos creen o siguen creyendo en esto de los problemas de los adolescentes no son tan complejos como los de adultos, ¿sí? Como que nosotros, los adultos, a veces tenemos más responsabilidades, estamos más ocupados y a veces tendemos a minimizar. El problema es esto de que no aprenden a validar algunos, o sea, no podemos generalizar, pero validar las emociones es muy importante en la adolescencia. Acá Irina, también queríamos preguntar qué características predominan en el trato entre los adolescentes, ya sea de un adolescente hacia otra persona, hacia un tercero, o desde ese tercero hacia el adolescente. Ustedes me preguntan hacia pares, ¿no? Por ejemplo, del adolescente al padre, no, hacia pares. Claro, no.
Yo creo que el trato primero es de pertenencia, ¿sí? La edad de la adolescencia lo más importante es pertenecer a un grupo, ¿sí? Uno se siente identificado perteneciendo, estando, sea en un grupo de deporte, sea en un grupo que dibujan, lo que sea, pero que sea el sentido de pertenencia es muy importante. También veo obviamente mucha agresión entre adolescentes, ¿sí? Y también veo, hablando de pertenencia, exclusión, ¿sí? Esto de las redes, estás o no estás, vos pertenecés, o también esta diferenciación del grupo con respecto al dinero, ¿sí? El que tiene no tiene, el que tiene mejores zapatillas no las tiene, ¿sí? O piensen esto, los que son tímidos, callados, por una parte, los que son extrovertidos, que son más disruptivos, todos juntos, ¿sí? Entonces también está esto de pertenecer, pero también esta sensación que siempre ha estado, no ahora, y no una sensación, es la realidad de excluir, ¿sí? Uno elige, ¿estás o no estás? ¿Sí? Y para pertenecer también es re importante es, ¿de qué forma voy a pertenecer a ese grupo? Tomando o drogándome, ¿sí? ¿De qué forma yo puedo pertenecer? Porque si no, no estoy. Entonces también es importante en este sentido de pertenencia poder replantearnos cómo se forman los grupos y cómo yo puedo pertenecer, a partir de qué, ¿sí? Claro, también otro tema acá abordando esto. ¿Cómo podría ser un adolescente que siente que no encaja en un grupo o que siente que no encaja con la sociedad en sí? ¿Cómo podría ser para tratar de encajar o sentirse perteneciente a eso? Bien. Yo vi algo hace muy poquito que Rolón, que es un psicólogo que es muy conocido, él decía que él empezó trabajando en una escuela. Entonces, él era psicólogo en una escuela, estaba en la parte del servicio de orientación y las profes o las maestras en la primaria llamaban y le traían siempre a los adolescentes o a los niños que eran más disruptivos, los que molestaban, lo que hacían desorden, o sea, todos los adolescentes donde llamaban la atención, ¿sí? En cambio, él veía que habían adolescentes que siempre estaban en una esquinita, que no hablaban, que no participaban, que lo mejor era pasar desapercibido. Entonces Rolón dijo algo re importante, dicen, tráiganme a ese adolescente, el que está excluido, el que no habla, el que no participa, porque ahí es donde algo está pasando, ¿sí? Ustedes piensen que el que participa, el que llama la atención, está hablando, está pidiendo, se está justificando, está luchando por sus derechos, ¿sí? Cuando en un examen, lo que sea, pero el que está aislado es muy importante. Desde el otro lado es poder acercarse, ¿sí? Acercarse, poder tratar de integrarlo, y desde el lado del que se siente excluido es poder pedir ayuda, sea a una psicóloga, sea a su familia, sea a un familiar, sea a un compañero, poder de a poquito empezar a vislumbrar o poner en la mesa lo que a él le está pasando, ¿sí? Porque, ojo, hay personas que le encanta ser solitarios, ¿sí? Que tienen características, ¿sí? De personalidad, pero otros les cuesta, quieren, pero a veces no pueden. Entonces, la verdad que nadie sabe el sufrimiento psíquico de una persona. Vemos caras, corazones no, ¿sí? Entonces es importante cuando vemos a alguien que está alejado, que no participa, es tratar de preguntar a ver qué está pasando. Y respecto a esto, así hablando nosotros como alumnos, como adolescentes, ¿qué cree que es en general lo que más nos afecta a nosotros? Yo creo que obviamente hablando, a mí me encantaría, porque la palabra en realidad la tienen ustedes, y ustedes saben más, yo creo que ustedes tienen más el saber de qué les afecta, que obviamente yo, desde la psicología, yo lo que puedo entender que lo que decían recién, esto de validar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esto de comunicar, el otro día también escuchaba esto de cómo es la comunicación entre un padre y un hijo, entre una madre y un adolescente. Es unidireccional, es el padre o la madre empieza un cuestionario, ¿sí? Y el adolescente que hace, sí, no sé, bueno, me voy, ¿sí? Entonces, esto de el comunicar, ¿sí? Yo creo que en el adolescente se siente no escuchado o no validado. O a lo mejor cuando aparecen esas poquitas ganas de hablar con la mamá o con el papá o quien sea que esté a cargo, no están disponibles, ¿sí? Entonces yo creo que el papá o la mamá tienen que aprovechar ese momento de luz que es pequeño en un adolescente cuando se quiere acercar a contar algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente piensen que las mamás, los papás
en la actualidad, antes no, pero en la actualidad todos trabajan, la mayoría tenemos 2 trabajos, entonces es complejo, ¿sí? Pero la parte del adolescente es poder también visibilizar la necesidad de que me escuchen, de que me entiendan, de que me validan, ¿sí? Pero también es importante ser empático, ¿sí? Porque del otro lado hay una mamá y un papá que también atraviesan problemas, que también le pasan cosas, que también no saben cómo acompañar a un adolescente. Entonces yo siempre digo que es re importante los adolescentes que puedan guiar a la mamá y el papá en el cómo, ¿sí? Que le den como ciertas herramientas para cómo se pueden acercar a los adolescentes. Eso para mí es importante. Claro, en cierto punto, ser nosotros, ponernos en el lugar de ellos y también tratar de nosotros abrirnos, porque esto pasa también. Pasa que nosotros por ahí llegamos a ser muy cerrados y pedimos ayuda y queremos ayuda, pero es como que no llega a pasar esa vez y ya no queremos volver a venir. Ahí está. Y creo que va a eso, creo que uno también debe permitirse entender y decir, por algo fue, y decir, bueno, voy a pedir otra vez ayuda y voy a tratar de que esto sea de una forma diferente, ¿no? Claro, los tiempos. Eso yo te doy un ejemplo. Yo estoy atendiendo a una adolescente actualmente que ella me decía que muchas veces le pidió a su papá que la llevara al psicólogo. Y el papá, nada. Y empezó a tener muchos problemas en la escuela, ¿sí? Una historia bastante triste familiarmente para ella. Y hasta que el padre la escuchó y vio que era necesario, ¿sí? Entonces también los tiempos son diferentes, ¿sí? O sea, y también uno que no perder la voluntad del habla, es decir, yo estoy necesitando esto, ¿sí? Es como ponerme firme en lo que yo estoy necesitando para que me validen, ¿sí? Porque un otro es un otro, no lo hace de maldad, no lo hace con malas intenciones, no es mal padre, no es buen padre, o sea, no juzguemos la parte de la paternidad o la maternidad, sino que entendamos que desde el lado del adolescente como del lado de la mamá o el papá es complejo el tema. Entonces lo importante es hablar. Yo personalmente, escuchando lo que dice, me siento un poco identificada porque a mí me pasó esto. A mí me pasó, yo hace un tiempo atrás fui al psicólogo por unos problemas que yo tenía, problemas personales, pero recuerdo que también yo le decía a mi papá, yo entonces ya con mi papá, yo me acuerdo que también le decía a mi papá, papi, le decía yo, llévame al psicólogo, y me decía, ¿por qué? Pero si no te hace falta, me decía. Y yo digo, sí, necesito ir al psicólogo, pero si no te pasa nada, no me contás nada. Y yo dije, ahí está también, porque yo tampoco fui capaz de abrirme y contarle las cosas. Qué bueno ese tema. Y resulta que después hubo una situación que me pasó a mí en la escuela en la que estaba en ese entonces, y llamaron a mi papá. Yo no quería que lo llamaran, no quería que le contaran, y terminaron contándole, y mi papá se terminó sintiendo mal conmigo, me terminó diciendo, ¿por qué no me contaste? Porque no me he contado, y yo tampoco decidí abrirme, y ahí entendió que sí necesitaba ir al psicólogo. Y estuve yendo por un tiempo, y la verdad es que me parecía primero, antes de yo querer, me parecía una tontera. Y yo decía, ¿de qué me sirve a mí hablarlo con otra persona si yo puedo contarle a mis amigas? Y siento que... Y cuando fui, fue distinto porque es como que está tomando un punto de vista desde otra perspectiva, que no es de una persona cercana, es básicamente un extraño, que no tiene la confianza para contarle todo, y esa persona está tomando eso para poder darle también efectivamente un diagnóstico, ¿no? Y formas para poder también mejorar y poder sentirse libre. Bien, de no y está sentir bueno la diferencia que marcas, porque uno dice, ¿para qué le voy a contar a un extraño? La diferencia es que un psicólogo ha estudiado 5 años, ¿sí? Tiene una licenciatura, entonces tiene herramientas, está formado para poder ayudar desde otro lado, ¿sí? Nosotros en un amigo, ¿qué hacemos? Una descarga emocional, le contamos, lloramos, nos enojamos, vamos, venimos, ¿sí? Y del otro amigo, desde el otro lado, ¿qué recibimos? Su experiencia o la forma de ver que tiene sobre las cosas, no por nada, pero básico, ¿sí? O sea, es como de igual a igual. En cambio, del otro lado hay un profesional, ¿sí? Que va a ayudar y va a abordar el tema desde otra perspectiva, ¿sí? Con herramientas que tienen que ver a base científica, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de cuando uno pide ayuda, porque sabe que ya no me basta con un amigo, no me basta con llorar, ¿sí? Entonces, ya necesito la ayuda de alguien profesional. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, otra de las preguntas era que cómo pueden acompañar más las familias a los adolescentes. Yo siempre pregunto esto de cómo yo me acerco, si yo soy mamá o soy papá, cuál es la forma que tengo de acercarme a un hijo, ¿sí? Desde un cuestionario, ¿sí? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue? Sí, no, vamos, lo que sea, sí, siempre apurado, como nos pasa a todos, o
desde los intereses del otro, ¿sí? ¿Qué le gusta a mi hija? ¿Qué le gusta hacer? ¿A dónde la puedo acompañar para que yo pueda llegar a tener un diálogo, ¿sí? Con mi hijo, ¿dónde podemos salir juntos? Entonces, de la forma en que yo empiezo a ver los gustos de mi hijo o mi hija, tengo alguna forma de poder acercarme. Y es estratégico, porque en realidad tenemos que ser muy estratégicos como padres para poder llegar a un adolescente. Porque, como decía, los adolescentes con los padres tienden a ser cerrados, y es característico, no es que lo hacen a propósito. O sea, los adolescentes hablan con sus padres y con el padre o la madre no pasa nada. Sí, no me pasa nada. Y ahí está donde el papá le decía, pero ¿cómo? Yo pensé que estabas bien. ¿Por qué? Porque nunca manifestó, sí, que se sentía mal. Entonces, volvemos al tema, la importancia y lo crucial que es la comunicación. Otra de las preguntas que le quería hacer es, para usted, su opinión, ¿qué función cumple la escuela en la vida de los adolescentes? Para mí es fundamental. El otro día yo doy talleres, me olvidé de contar que yo doy muchos talleres en la escuela, en primaria y secundaria, y hablamos de las redes, del bullying, de la familia, de los vínculos, de la agresión, y en eso había un chico que se había cambiado de curso, uno de cuarto año se había cambiado al otro curso, y recién llegaba. Entonces él cuenta que él dice, yo recién me cambio porque a mí me cansaron de que me hicieran memes en el WhatsApp, me cansaron, dice. Entonces, ahí empezamos a hablar en el curso y decíamos, ¿quién tiene la culpa? Mi familia, la escuela, ¿sí? Los que me hacían memes. Entonces nos empezamos a preguntar entre todos que a quién hacemos responsables, por ejemplo, en lo que le estaba pasando a ese chico. Entonces todos los chicos dijeron la escuela. Y yo me quedé sorprendida porque, o sea, es como la escuela no hizo nada, ¿sí? Entonces yo le dije que era muy importante poder, o sea, hacer partícipe a todos en el problema, porque no es que la escuela solo tiene que dar una solución. Acá la solución viene de la familia, de la escuela, ¿sí? De ese curso donde lo tuvieron que cambiar porque no hubo una respuesta, ¿sí? Entonces es esto de que nosotros siempre ponemos el dedito afuera de el otro tiene la culpa, ¿sí? A mí me pasa algo, la institución tiene la culpa. No, primero tengo que ver yo, ¿sí? Mirarme y cómo actué, y también cómo actúa el curso en general, porque cuando hay una situación estamos todos implicados, pero cuando pasa algo concreto nadie es, ¿sí? Entonces también responsabilizarnos de las cosas que pasan. La escuela, obviamente, para mí es un eje fundamental. ¿Por qué? Porque varios adolescentes le han podido contar a una profe, ¿sí? Que fueron abusados, o que una mamá lo maltrataba, ¿sí? O bueno, él sabrá, un montón de cosas puede llegar a contar, pero la escuela cumple una contención muy importante. La preceptora, todos cumplen una función importante en cuanto a contención, ¿sí? Más allá del aprendizaje. Entonces es un eje fundamental. Claro, y desde la escuela, ¿qué materias se pueden agregar, o de las que ya están, cuáles ayudarían a responder los problemas de los adolescentes? Yo escuché una profe que la verdad que es muy buena idea, que ella se toma un tiempo para poder hablar de las emociones, ¿sí? De cómo se sienten, de que cada uno pueda contar si le pasó algo bonito, si le pasó algo triste, si quiere comentar algo que le pasó dentro del curso, ¿sí? O lo que sea. A mí me pasó una vez que yo di un taller en la primaria y un nene se larga a llorar porque había fallecido su tío. Entonces fue una situación compleja y uno no puede salir de ahí nomás, entonces tenés que empezar a acompañar el tema y de qué forma. Entonces yo le pregunté al nene que qué le gustaría en este momento para que él se sintiera un poquito mejor. Entonces él dijo que un abrazo. Entonces hicimos toda una ronda y todo el curso lo abrazamos entre todos. Entonces empezó a lloraba y se reía. Entonces fue como una situación re bonita, porque uno empieza a poder validar y a ver qué necesita el otro en ese momento, ¿sí? Porque a veces nos manejamos desde yo creo que el otro necesita que le diga lo que yo ya sé, o necesita, y nunca preguntamos qué necesita el otro. Necesita que lo escuche, necesita que le sea un mate, que salgamos a caminar un ratito, que lo acompañe, que le diga que estoy, ¿sí? Que sienta que yo estoy y nada más. Entonces es muy importante en esto de qué podemos agregar. Yo creo que se puede agregar no una materia, un momento de reflexión, un momento. En todos los momentos, en todas las materias, en todo. Sí. Nos pasa que nosotros por ahí compartimos poco con los chicos, porque yo tengo 3 horitas con cada quinto, 3 horas a la semana, pero o sea, la conexión que se genera, el lazo,
es re importante para ellos, para todo, y te enterás por ahí de cosas y charlas de cosas que por ahí no lo charlan en la casa y lo hablan con vos, que sos un extraño en realidad, pero bueno, como que al darle ahí el pie, el lugar, para que ellos estén cómodos, bueno, y a mí por eso me encanta trabajar con adolescentes y más que nada con los chicos más grandes, porque podés tomar otra posición, no ser el ogro que tiene que mantener el orden, sino que ya, por eso mi equipo de trabajo pertenece a Quinto. Yo creo que igual es verdad en ese sentido, por ahí creo que un tercero cuando escucha lo que le pasa al otro, lo primero que quiere hacer es tratar de aconsejar, pero creo que lo primero que en realidad tiene que hacer es escuchar y preguntar qué necesita. Porque quizás el otro no necesita escuchar, hace esto, podrías hacer esto, quizás solo necesita decir, me quiero desahogar para poder sacarme toda esta cara que siento y quiero que me escuches, nada más, para poder sentirse... Claro, y es re importante. Y también quiero destacar que no todos los profes o las profes, ¿sí?, van a tener esa apertura, ¿sí? Yo siempre celebro Eli, que la veo, o sea, yo siempre miro y ella ama a su adolescente y tiene la apertura de poder escuchar, de poder acompañar. Entonces, la verdad que para mí es sumamente importante, porque acuérdense que no todos los profes tienen llegada a los adolescentes, ¿sí? Y lo que se enseña en la escuela, lo que decían el otro día, ya está en Google, ¿sí? Entonces acá yo creo que más allá la parte importante es el cara a cara, porque los adolescentes pasan mucho en las redes, ¿sí? Entonces la escuela es un lugar donde hablo, donde me veo, donde comparto, donde conecto. Entonces es muy importante, ¿sí? Porque más allá de aprender, estamos acá vinculándonos, emocionándonos, hablando, compartiendo, y también cuando uno sabe que al otro le pasó, por ejemplo, a tal persona también le pasó lo mismo que yo, ¿sí? También se siente acompañado o sabe que no está solo o que al otro le pasó y también entendés cómo lo solucionó. Entonces todas esas cosas van ayudando en cuanto a compartir. Por eso para mí sigue siendo importante la escuela. Bueno, y por último, ¿qué tema le gustaría incluir en la materia a su cargo? La verdad que me encantaría hablar de muchos temas, pero a mí me gustaría como que trabajemos herramientas sobre la comunicación, ¿sí? Hay una palabra que no sé si ustedes la han escuchado que se llama comunicación asertiva. ¿La han escuchado? Más o menos. Bueno, hay una palabra que se llama comunicación asertiva o comunicación efectiva, ¿sí? Entonces, es muy importante cómo yo comunico algo, ¿sí? Cómo lo expreso, cómo lo digo, si realmente estoy siendo claro. ¿Por qué? Porque yo sé lo que digo, pero yo no sé lo que el otro escuchó, ¿sí? Entonces por eso acuérdense que están los malentendidos, ¿sí? Los conflictos, las peleas entre parejas. La comunicación no es fácil, ¿sí? Porque yo, Anabela Perello, tengo mi forma de ser, vengo criada de una forma, entonces ya tengo una forma de ser. Y por ejemplo, Eli tiene su forma, todo, entonces cuando nos comunicamos, ¿sí? Es como que si yo mirara con unos lentes y ella mirara con otros. Entonces por eso se habla de comunicación asertiva o efectiva. Y hay muchas herramientas que están muy lindas para trabajar. Así que obviamente que a mí me interesa también que ustedes me digan, pero a mí me gustaría mucho hablar de la comunicación efectiva o asertiva. Bien, bueno, entonces te damos las gracias por regalarnos este ratito, re interesante todo lo que dijo. Y sí, bueno, los chicos tienen un montón de ideas, ellos generaron todas las preguntas, las encuestas, mucho esto de qué hacían los padres para conectar con los hijos, qué compartían, si sabían lo que les gustaba, si conocían a su grupo de amigos, que me parecieron preguntas pero muy inteligentes. Así que bueno, todo eso ya nos vamos a poner en contacto para el día de la mateada. Bueno, invitar a todos los que escuchen o vean el video, que nos acompañen el día que va a estar Anabela. Ya vamos a publicar bien las fechas y que nos sigan a la promo de la Escuela Mieva, que es el Instagram es Lithium. PBA. Es PBA. ¿Por qué eligieron ese nombre? ¿Por qué Lithium? Lithium No me acuerdo, pero significa sí, las ilusiones trazadas hoy iluminarán mañana. Ay, qué bueno. Sí, entonces bueno, que nos sigan, ya después vamos a publicar bien el Instagram de la escuela y de la promo, que ahí van a estar estos videitos y bueno, y también a través de la radio de la Escuela Palermo, que va a estar también incorporado a la programación este espacio. Así que bueno, muchas gracias, Ana. Un placer, gracias a ustedes.